Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Pete Bay. Bay y se pelea en el bar basados en el libro. Entonces, ¿estás diciendo que mientras siga compitiendo, nadie será rey excepto yo? Eso es correcto. ¿Cuántos años llevas con ese título? Pero no voy a impedir que nadie haga eso. Si no tuvieras la capacidad de derrotarme tú mismo, ¿qué harías? Tú, en lugar de pensar que no tendré que competir, deberías tomarte el tiempo para entrenar. Incluso si eres un perdedor, no subestimes tus habilidades. ¿Por qué actúas así? Por eso no puedes estar en el mismo lugar que yo. Aquellos que tienen talento pero se subestiman a sí mismos nunca tendrán éxito. El borracho apretó los puños hasta que estos temblaron. Por supuesto, las palabras de Faye fueron tan duras que cualquiera que las escuchara definitivamente se enojaría. Incluso Wai, que ya sabía qué tipo de persona era Faye, sintió que las palabras de la otra persona eran muy poderosas. Pero Faye siempre es así. Esta persona nunca respeta a las personas que no saben respetar a los demás. Por eso, muchas personas dicen que Pete Bay es la persona más hermosa que jamás haya conocido. ¿Qué entiende la gente como tú, Pete Bay? El borracho gritó hasta que su rostro se puso negro y rojo. Puedes ver que esta persona está muy enojada. Al principio parece odiar a Babe. Cuando se paró frente a él así se molestó aún más. ¿Tiene una persona nacida con un montón de dinero como tú derecho a enseñar a otros? Tu padre tiene dinero. Tienes todas las oportunidades que deseas. ¿No entiendes lo que es no tener un centavo? ¿No sabes cuánto trabajo tiene que hacer la gente que está aquí en esta industria? Pero ¿cómo se siente cuando entras? Entra y paga por mí. Ven a competir con gente que lo tiene todo desde el principio. Alguien que no tiene que intentar ser malo, en nada puede ser el número uno. Intentan hacer como alguien que no tiene nada que mirar. Primero, comencemos al mismo nivel que todos los demás y luego enséñame. También quiero saber si tu padre no es rico. ¿Puedes seguir siendo como eres ahora? Cada frase, cada palabra que salía hacía que Guay, que estaba escuchando, apretaba los puños con fuerza. Bey, por otro lado, estaba mucho más callado de lo que pensaba. Simplemente se sentó y escuchó en silencio sin pensar en discutir, aunque lo que esa persona dijo ni siquiera se acercaba a la verdad. Eso nadie lo sabrá, pero las personas que han visto a Bey tan pronto como él lo saben bien. Bey se levantó después de sentarse en silencio por un rato. El famoso corredor caminó hasta pararse frente al hombre borracho que ahora estaba tan enojado que estaba perdiendo la cabeza. Antes de decir algo con expresión neutra. Entonces, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué piensas? El borracho se enojó cuando escuchó las palabras de Bey así. Pregunté qué más pasaba. Bey todavía insistía en sus palabras anteriores. Si crees que nacer rico me trajo hasta aquí, ese es mi negocio. Ni siquiera entiendo por qué gritas. Si lo quieres tanto como yo. ¿Por qué no naciste de un padre rico como yo? Joder, no fueron solo las crueles palabras que el borracho le lanzó a Babe. La razón es que esta vez, la persona enojada optó por salpicar el resto del licor del vaso en su cara antes de ser inmediatamente arrastrado por los guardias. Solo el famoso corredor quedó mojado en el mismo lugar. Babe, Pip Babe. La voz de Guy fue ahogada por la voz de alguien que Bey conocía. Se giró hacia el sonido antes de darse cuenta de que Charlie acababa de subir corriendo las escaleras jadeando, y otras personas parecieron sorprendidas al verlo en desorden, a diferencia de las personas que antes vestían trajes elegantes de la cabeza a los pies. Además, ella le peinó el cabello. El cambio de apariencia de Charlie hace que Bey se olvide de sí mismo por un momento. Sígueme. Charlie no se anduvo con rodeos sin saludar a Guy, que estaba parado a su lado, mientras una figura alta se acercaba y le tomaba la mano, ayudándolo a salir por la parte trasera de la zona VIP y conduciéndolo a la sala de espera, en lugar de permanecer ahí como el foco de atención de otras personas antes de los chismes.